Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre ética de la investigación y consentimiento informado. Sé que las clases de los dos grupos fueron un poco diferentes, lo que genera que pues unos tengan dudas de como si el contenido fue lo mismo, si van a preguntar algo que dijeron en la otra clase, pero pues realmente en las dos clases se manejaron los mismos temas, pero la extensión fue un poco diferente, pero no va a cambiar, ¿sí? La idea en esta tutoría, que va a ser muy corta, es aclarar los temas que ustedes deben tener súper claros y que entiendan y se lleven una idea de qué es la ética en la investigación, hablar un poquito de la parte de riesgo y hablar de algo muy importante que debemos saber y es la parte del consentimiento informado, que en este caso va a ser enfocada a la parte de la investigación. Entonces, ¿por qué es importante hablar de ética de la investigación? Principalmente en la investigación clínica. Como muchos sabemos, la investigación clínica lo que busca es mejorar los procedimientos diagnósticos, terapéuticos y preventivos y comprender mejor la etiología de las, pues, la etiología y fisiología de las enfermedades que afectan al humano. Entonces, ¿qué es lo que va a buscar estudiar la investigación clínica? Al ser humano. Entonces, la investigación con seres humanos es una de las investigaciones, digámoslo así, como más antiguas que tiene la medicina, pero durante la historia, pues nos hemos podido dar cuenta que fueron muchas las ocasiones en que la investigación en seres humanos eh, fue como, digámoslo así, perjudicial para estos sujetos y que muchas veces ellos ni siquiera pudieron expresar su inconformidad o su conformidad con la participación. Entonces, existen muchos ejemplos a lo largo de la historia que nos demuestran por qué es importante hablar de ética y que nos han llevado como a generar esas pautas de la ética que vamos a tratar más adelante. Bueno, estos son los 6 temas que vamos a ver el día de hoy. De acá quiero que se lleven la parte de la regulación en Colombia, que es la resolución 8430 de 1993. Súper importante la parte del artículo 15 que habla sobre riesgos, que más vamos, adelante lo vamos a ver. Y la parte de consentimiento informado está relacionado con la parte de investigación. Todo eso lo van a volver a ver en décimo, pero importante que lo tengan claro desde ahora. Es importante conocer todos los antecedentes históricos que llevaron a la generación de las pautas éticas, porque muchos de estos comportamientos, o sea, todo lo que hacían estos médicos en ese momento, se pensaba que estaban haciendo las cosas bien, ellos pensaban que estaban ayudando a la humanidad, al desarrollo de la humanidad. Y pues más adelante nos damos cuenta que pues uno en este momento, si ve para atrás, uno lo ve como algo terrible. Y posiblemente en muchísimos años va a pasar lo mismo con las personas que están en ese momento y nos vean a nosotros. Y muchas de nuestras prácticas que en este momento realizamos van a ser mal vistas, como de pronto abrir a una persona en vez de, no sé, hacer una laparoscopia, hacer una cirugía láser, utilizar Da Vinci, todo esto. Entonces, en este momento existen 5 como eventos importantes durante la historia que han permitido el desarrollo de estas pautas éticas. El primero de ellos es el Holocausto. Como muchos ya saben, los médicos de la Alemania nazi pues se encargaron de la parte de la eugenesia y lo que hacían era al principio pues esterilizar a personas que tenían enfermedades que se creían hereditarias, después eliminaron personas que tenían ciertas discapacidades y todo esto lo hacían como con el fin de purificar la raza y ellos en ese momento pensaban que estaban haciendo las cosas de forma correcta. O sea, el trabajo de ellos, para ellos estaba bien visto porque estaban contribuyendo con el progreso y la eugenesia era un movimiento que hacía que se pensara que o sea, que el tener una raza mejor iba a generar personas mucho más productivas, personas mejores, una raza perfecta. Pero pues si ahorita lo vemos, claramente pues no fue así como ocurrieron las cosas. Después de esto hay otro que es el estudio de Tuskegee. Este estudio también es conocido como el estudio de la sífilis. Fue realizado en personas de raza negra en un hospital que se llama el Hospital de Tuskegee, en donde lo que se hizo fue tomar como un grupo de personas eh, que estaban infectadas con sífilis y un grupo de personas que no lo estaban. Este hospital solo atendía a personas de raza negra y por esto pues se tomaron a estas personas que en ese momento también se consideraba que pues de pronto no tenían los mismos derechos que una persona de raza blanca. Mm, Fue realizado durante 1932 hasta 1972 y principalmente lo que hicieron fue a este grupo que tenía la enfermedad de sífilis, lo siguieron por un largo tiempo y vieron cómo esta enfermedad los iba deteriorando, cómo la enfermedad afectaba su cuerpo y después más adelante cuando se descubre la parte de que la penicilina tenía un efecto sobre la enfermedad para disminuir como los efectos y que las personas no se morían si utilizaban pues este medicamento. Nunca se lo dieron a ellos. Ellos
a pesar de que conocían que este tenía como efecto positivo, nunca se los dieron y las personas se morían sin recibir ningún tratamiento. Entonces lo que hacían para que las personas participaran era darle un incentivo de una ventaja material. No se les explicó de qué era lo que estaban enfermos tampoco y se vio cómo se deterioraba su salud. Fue llevado durante muchísimos años y las personas que estaban infectadas pues fallecieron. Y ellos lo justificaban porque decían que ellos no estaban, pues no estaban haciendo nada malo porque lo único que estaban haciendo era observar el curso natural de la enfermedad y lo que buscaban era pues no ocasionar ningún daño, o sea, solo veían que eso ocurría. En este estudio no se aplicó ninguna norma ética y pues a pesar de que fue realizado por un largo tiempo. Después viene la unidad 731. Este también es conocido como las fuerzas bacterianas japonesas, en lo que pues se conoció como una guerra biológica en más de 20 provincias y ciudades de China. Y lo que hacían era infectar con virus letales a las personas para luego abrirlos sin anestesia, tomar sus órganos y estudiarlos. Y se dice que más o menos se practicaron estos procedimientos a cerca de 3.000 prisioneros de guerra, que eran principalmente chinos, coreanos y rusos. Entonces es otro ejemplo claro de cómo la investigación, o sea, cómo estas investigaciones primero pues sí han ayudado al desarrollo de mucha parte de la medicina, pero también han pasado por encima de los derechos de las personas. Finalmente, el experimento de sífilis de Guatemala. Este experimento fue llevado durante los años de 1946 y 1948 por Estados Unidos y lo que hicieron fue básicamente infectar a personas con sífilis y con gonorrea sin que estas personas supieran qué se les estaba haciendo. Entonces, algo curioso de esto es que 70 años después, en el 2010, Hillary Clinton tuvo que pedir disculpas oficialmente por los delitos que se les habían generado a estas personas. Y se dice que más o menos 2.000 personas fueron víctimas de eso y pues que les afectaron, como digámoslo así, para toda su vida y sus generaciones en adelante, porque ni siquiera sabían que estaban infectados. Y esto se comenzó a hacer primero como en cárceles, después se comenzó a hacer en, en como lugares de, pues, de reclusión psiquiátrica, después se extendió a mucha más población. Y lo que estaba buscando Estados Unidos era ver, o sea, muchos, o sea, estaba falleciendo mucho como de sus soldados por esta enfermedad. Entonces, ellos querían ver si se podía generar como algún tipo de medicamento profiláctico para prevenir las enfermedades. Pero para esto necesitaban personas que estuvieran sanas para poderlas infectar con sífilis. Entonces, claramente en Estados Unidos no iban a encontrar ese tipo de personas y lo que hicieron fue ir a Guatemala, buscar a las personas y hacerles, pues, generar como esta enfermedad sobre ellos. Después de 10 años, después de 70 años se pide perdón, pero pues esto no va a mejorar claramente la vida ni la calidad de vida de estas personas. Todos estos 5 eventos de la historia nos han llevado a generar unas pautas éticas que son las que se han ido adaptando a medida del tiempo y nos han generado todo lo que en este momento conocemos y aplicamos. Aquí hay un punto importante y es hablar de la parte de fraude científico, en donde de pronto no se afectan a las personas que están durante el estudio, no se afectan a los sujetos de estudio ni al investigador, pero sí se afectan a las personas que toman estos datos de las investigaciones. Y hay un caso muy conocido que es el caso de un médico coreano que utilizó datos falsos en su investigación y que pues después se dieron cuenta y fue terrible, un científico coreano, perdón. Eh, Esto es súper importante tenerlo en cuenta para que lo conozcan, lo identifiquen, muchos ya lo habíamos visto, pero para recordarlo. A partir de esto nacen los códigos, las declaraciones y los informes. Entonces, el primer código que nace es el código de 1947, que es el código de Nuremberg, que principalmente es el primer código que habla sobre normas éticas sobre experimentación en seres humanos. Este fue, pues fue el producto del juicio de Nuremberg y que junto con la parte de la jerarquía nazi, pues lo que hicieron fue pues del resultado de de todos los experimentos que habían realizado sobre los atropellos y los derechos, lo que habían pasado, pues, habían pasado por encima de muchas personas. Entonces, este primer documento es el primero que habla explícitamente de la obligación de solicitar un consentimiento informado y la parte de la autonomía del paciente tiene como 10 ejes principales en donde
uno de los más importantes y lo que más se rescata de este código es la parte del consentimiento informado. Después de esto aparece en 1964 la Declaración de Helsinki, que fue creada en la 18ª Asamblea Mundial, eh, creada por la Asociación Médica Mundial. Y lo que hace este documento es ser uno de los documentos como más importantes en referencia a la parte de investigación en seres humanos. De hecho, este documento se ha ido actualizando y creo que la última versión, si no estoy mal, fue en el 2013. Es un documento marco sobre investigación en seres humanos y se ha utilizado como para generar nuevas normas sobre investigación en la parte de humanos. En cada año se han hecho aportes diferentes y a partir de lo que se ha comenzado a conocer sobre qué se debe hacer y qué no se debe hacer, pues y sobre los errores que se han cometido, pues se han hecho nuevas actualizaciones a llegar al último que se realizó en Fortaleza en el 2013. Posteriormente, en 1979, aparece el informe de Belmont. El informe de Belmont tiene mucha relación con el experimento de Tuskegee y fue un trabajo que realizó el Departamento de Salud, Educación y Bienestar de los Estados Unidos. Entonces, en este se habla de los principios éticos y las pautas para la protección de los seres humanos en la investigación. Es un informe que lo que hace es como unificar todos los principios éticos básicos de diferentes informes que ya se habían sacado anteriormente y de aquí nacen como los 4 principios que ya nosotros conocemos, que es la parte de respeto, beneficencia, justicia y no maleficencia. Eh, Todo este informe y todos los otros 3 son como las bases más grandes que nos llevan más adelante a la generación de nuevas resoluciones, a la adquisición de todas estas a nivel internacional. En 1982, por medio del CIOMS, nace la propuesta de pautas éticas internacionales para la investigación médica en seres humanos y ya se incluyen como todos estos datos que se han incluido en diferentes informes. A partir de todo esto, en 1993 nace la resolución 8430 de 1933 que habla sobre la investigación en seres humanos. Este informe esa resolución es de legislación colombiana y es la que se aplica cuando se realizan investigaciones clínicas. Luego, en 1996, nace una cosa que se llama las normas de buena práctica clínica, que lo que buscan es generar como una norma internacional de calidad científica y ética dirigida al diseño, realización, registro y redacción de informes de ensayos que implican la participación de sujetos humanos. Este es como unos normas que se deben seguir, como pues, lo indica, para el momento en que se haga investigación en seres humanos. En el 2008, Colombia genera su propia resolución de normas de buena práctica clínica, que es la 2378 del 2008. La generación de estas normas, una de las razones por las cuales se generó es lo que ocurrió con la tragedia de la talidomida en 1960, que llevó a malformación congénita de muchos niños. Y otro año importante, otro documento importante es la Declaración Universal sobre Ética y Derechos Humanos que generó la UNESCO en el 2005. Todo esto es como el marco general, el marco más grande en donde se mete la investigación, la ética de la investigación, especialmente en la investigación clínica. Y todo esto es lo que nosotros debemos tener en cuenta al momento de no solo realizar una investigación, sino al momento de leer una investigación y analizarlas, porque muchas veces consideramos que lo que se hizo y que porque es una investigación que está publicada está bien realizada. Y muchas veces tenemos que ser muy cuidadosos y leer y analizar y entender que no porque sea una investigación publicada está llevando todos como todo lo que está éticamente correcto, digámoslo así. Sin embargo, pues para estar publicada pues tuvo que haber llevado muchas cosas, tuvo que haber pasado por muchos filtros, pero es importante que lo tengamos en cuenta como médicos. Ahora sí llegamos a la parte que nos conviene a nosotros y es como más importante para nosotros y es la parte de la regulación en Colombia. Entonces, como les había dicho, la resolución 8430 de 1993 lo que hace es establecer las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud. Esta hace especial énfasis en la parte de investigación sobre seres humanos y lo que hace es plantear los requisitos para, pues el objetivo de esta resolución es plantear los requisitos para el desarrollo de actividades investigativas en salud y
plantea una parte importante que es la parte del consentimiento informado en la parte investigativa. Adicionalmente a eso, tiene un punto fundamental que es el artículo 15, en donde habla de riesgo de investigación. Entonces, ¿qué se entiende por riesgo de investigación? Es la probabilidad de que algún sujeto de investigación sufra algún daño como consecuencia inmediata o tardía del estudio. Entonces, hay una forma de clasificar este riesgo y siempre el investigador principal o el grupo de investigación debe identificar a qué riesgos o a qué tipo de riesgos va a someter, entre comillas, someter o a exponer a los sujetos de investigación. Entonces lo podemos clasificar en 3 grandes grupos. Las investigaciones sin riesgo, las investigaciones con riesgo mínimo o las investigaciones que llevan a un riesgo mayor que el mínimo. Entonces, como les había dicho, perdón, artículo 11, entonces, en donde se reglamentan las siguientes categorías, que son las que ya les había dicho. Pueden revisar la normal, les quiero dejar 3 cosas claras de esto. El primero es que la investigación sin riesgo principalmente van a ser estudios observacionales, retrospectivos y documentales. Todo lo que tenga que ver como con revisiones sistemáticas, todo lo que tenga que ver con recolección de historias clínicas, con la parte de entrevistas y cuestionarios, va a ser parte de una investigación sin riesgo. Sin embargo, hay que tener en cuenta algo aquí, es que cuando se traten de aspectos sensitivos de la conducta, ya deja de ser una investigación sin riesgo. Entonces, todo lo que sea la parte de historias clínicas, entrevistas y cuestionarios lo podemos clasificar con una investigación sin riesgo, pero en donde no se identifique, en donde no se traten con aspectos sensitivos de su conducta. Luego viene la investigación con riesgo mínimo, en donde son estudios prospectivos que emplean el registro de datos a través de procedimientos comunes, estándares básicos de cuidado físico y psicológico que no impliquen intervenciones invasivas. Eso es como una definición grande en general, entonces, ¿cómo podemos clasificar como un procedimiento común? Como un examen físico o un examen psicológico o tratamientos rutinarios como pueden ser pesar a un sujeto, tomarle un electrocardiograma, una prueba de agudeza auditiva, una prueba de agudeza visual. De pronto tomarle una muestra de saliva y también en esta se clasifica la toma de sangre, una extracción de sangre por punción venosa en adultos, importante, y que estén en buen estado de salud, que solamente se haga con una frecuencia máxima de 2 veces por semana y que el volumen máximo sea de 450 mililitros en 2 meses. Esto es como lo general de las investigaciones con riesgo mínimo. Y luego pasamos a la investigación con riesgo mayor que el mínimo, en donde vamos a encontrar principalmente los ensayos clínicos y las intervenciones en donde ya hay una intervención, investigaciones con una intervención invasiva. Estos tienen mayor probabilidad de afectar al sujeto y adicionalmente son las que usan generalmente tecnologías nuevas. En este punto hay que tener claro 2 cosas, que la parte del título 3 habla sobre investigaciones con nuevos recursos profilácticos de diagnóstico terapéutico y de rehabilitación, y el título 4, que también es una investigación con riesgo mayor que el mínimo, son las investigaciones con microorganismos, patógenos o material biológico que pueda contenerlos. También habla sobre construcción de la parte de ácidos nucleicos recombinantes y sobre investigación con isótopos radiactivos y dispositivos que generan radiaciones ionizantes y electromagnéticas. Entonces, esto ya hace parte de una investigación que tiene un riesgo mayor que el mínimo. Entonces, tengan en cuenta esos 3 puntos para la vida, para sus investigaciones, para más adelante, para todo. Ahora pasamos a una parte que es la parte de aspectos éticos de un proyecto. Aquí hay 3 como grupos grandes, 3 marcos grandes que quiero que recuerden. El primero es la parte de un proceso de investigación. Cuando hablamos de un proceso de investigación, hablamos desde la parte que se formula un proyecto hasta que se entregan unos resultados. Antes de poner a rodar un proyecto que tengamos pensado realizar, este tiene que pasar por un comité de ética y más cuando vamos a tratar con personas cuando nuestro objeto de estudio son seres humanos. Entonces, un comité de ética lo que nos va a hacer es ver si este proyecto primero está bien formulado, si es viable y si nos va a permitir que
que tanto el investigador como los sujetos de estudio estén protegidos, se les garanticen sus derechos, se les garantice una seguridad, un bienestar y adicionalmente que el estudio se haga de la mejor forma posible. Cuando ya tengamos esto, hay 8 principios que tenemos que tener en cuenta por un lado, que son el principio de la bioética, que son los 4 principios, el riesgo de investigación, a qué vamos a exponer a nuestros participantes, si vamos a trabajar con población vulnerable, la confidencialidad, de qué forma la vamos a mantener y cómo la vamos a realizar, que se mantenga el buen nombre de todos los que están interviniendo en el estudio, desde los participantes, desde la parte de los investigadores y desde la parte de las instituciones. Que si hay conflictos de interés, estos se planteen, se plasmen, se quede escrito si hay algún conflicto de interés, si se realizó el consentimiento informado de la forma correcta, no solo firmar el papel, sino hacer el procedimiento del consentimiento informado y que los resultados sean difundidos no solamente para la sociedad, sino para los participantes del estudio. Aquí hay un punto importante que son los principios de Ezequiel Manuel. Él habla de qué hace que la investigación clínica sea ética y nosotros generalmente cuando hablamos de eso, que de cómo hacer que una investigación sea ética, hablamos del consentimiento informado y pensamos que todo gira en torno al consentimiento informado. Pero él en un artículo plantea que existen siete como puntos fundamentales, 7 requisitos éticos que sí proporcionan un marco sistemático y racional para determinar si una investigación clínica es realmente ética. Entonces, el primero de estos es la parte del valor. Entonces, cuando hablamos de valor, podemos hablar de que tenga un valor científico, social o clínico. Y esto es que la importancia que se le va a dar como el juicio de la importancia social, científica o clínica de la investigación. Si la investigación va a valorar una intervención que conduzca a mejoras en la salud o al bienestar de la población o a realizar un estudio preliminar para desarrollar una intervención o probar una hipótesis que pueda generar información sobre una estructura o funciones biológicas o todo. Es como si esta investigación me va a aportar algo. La parte de validez científica es, es decir, que el protocolo de investigación clínica sea ético, la metodología debe ser válida para que se pueda hablar de que este estudio tenga como algún efecto, tiene que la metodología ser válida y pues tiene que ser realizable, pues si no la investigación pues no va a tener como ningún sentido. Después hablamos de la selección equitativa del sujeto. Y en esto es importante tener en cuenta que primero pues tiene que tener la posibilidad de que todos los grupos se les ofrezca la oportunidad de participar en la investigación, pues a menos que exista como una razón por la cual no deben participar. Y también hay que tener en cuenta que cuando se selecciona el grupo, eh, no se seleccione por su como característica social o porque es más vulnerable o porque es más impotente o porque alguna razón, sino que se seleccione como equitativamente, que todos tengan la misma probabilidad, digámoslo así, de participar. No es lo mismo que aleatorio, pero que sí tengan la oportunidad de participar y hacer parte de ese estudio, que adicionalmente tengan algún beneficio, que puedan beneficiarse de la investigación y que se garantice que la razón de riesgo-beneficio es apropiada para este sujeto. Después viene la proporción, ahora sí, de favorable de riesgo-beneficio y esto lo que principalmente habla es maximizar los beneficios de la investigación, tanto para el sujeto individual como para la sociedad. Entonces, es como sopesar si hay muchos riesgos, pues tratar de reducir esos riesgos, tratar de que si se van a beneficiar muchas personas, pues tampoco se vayan a ver como en riesgo las personas que van a hacer parte del estudio. Después viene una evaluación independiente. Es que un tercero ajeno a la investigación, digámoslo así, que no tiene ningún conflicto de interés, a diferencia de los investigadores que pues sí entrarían en un conflicto de interés porque pues el realizar el estudio o el sacar, digámoslo así, algún resultado positivo del estudio pues les va a beneficiar, tenga como la posibilidad de ver si se está tratando de forma éticamente y a los sujetos de estudio, si se están haciendo las cosas como se deberían hacer, sin tener ningún conflicto de interés en la investigación. El 6.º punto es el consentimiento informado, que es el que todos conocemos, que no debe ser, o sea, que no debe ser, como, ningún conflicto de interés en la investigación. El 7.º punto es el consentimiento informado, que es el que todos conocemos, que no debe ser, como, ningún conflicto de interés en la investigación. El 6.º punto es el consentimiento informado, que es el que todos conocemos, que no debe ser
el firmar el papel, sino debe ser todo el procedimiento de que el individuo quiera participar, entiendan que está participando y sepa como sus derechos y sus deberes en la investigación, digámoslo así. Entonces, todo consentimiento informado tiene unos requisitos específicos que vamos a ver adelante y que deben ser informados al momento que se, digámoslo así, realice esto. Porque no es solo que el paciente lea y no pregunte nada, sino que solo que entienda en qué está metiéndose y a qué se está comprometiendo. Y el séptimo es el respeto a los sujetos inscritos. Cuando uno firma un consentimiento, no se le está, o sea, en ningún momento está diciendo cómo pueden hacer lo que quieran conmigo, sino que al firmar un consentimiento se les debe seguir tratando de la misma forma y deben respetar todas durante todo momento en la participación de la investigación. Entonces, es fundamental esa parte y no es que cuando firma un consentimiento el paciente es totalmente mío y puedo hacer lo que quiera con él, sino que al contrario, se debe respetar, igualmente se le deben garantizar todos sus derechos como persona. Ahora sí llegamos a la parte de consentimiento informado. El consentimiento informado arranca desde la parte de la declaración de Helsinki, luego viene la parte del informe de Belmont, el CIOMS también habla de consentimiento informado y todo esto nos lleva a hablar sobre el consentimiento informado que plasma la legislación colombiana. Ahora sí, el artículo 15, este tiene varios ítems que siempre se deben tener en cuenta y que siempre deben aparecer en un consentimiento informado, desde la justificación y objetivo de la investigación, el procedimiento que se va a usar o cuáles son los propósitos con los que se va a usar este procedimiento, el propósito de utilizar un nuevo procedimiento también, las molestias y riesgos esperados durante la investigación, qué beneficios se van a obtener, si existe algún procedimiento alternativo que sea beneficioso para el sujeto, que se le garantice a la persona que todas sus preguntas y todas las aclaraciones sobre la investigación van a ser resueltas, que la persona tiene derecho a preguntar, que la persona pues puede preguntarle a los investigadores qué es lo que se le va a hacer, si no comprende, si en algún momento está dudando o no entiende qué es lo que está ocurriendo. Adicionalmente, el sujeto tiene la libertad de retirarse y siempre se debe dejar plasmado que él puede retirarse y dejar de participar en cualquier momento y en el momento que él lo desee y no se le pueden, como digámoslo así, retirar los beneficios de algún tratamiento por haberse retirado. Digamos que no se le pueden quitar sus servicios a los que el paciente tiene derecho por haberse retirado del estudio. Lo otro es la confidencialidad. Siempre se debe garantizar la confidencialidad de los datos, que el paciente no va a quedar como expuesto, y se debe proporcionar información actualizada sobre lo que está ocurriendo, aunque esta información pueda generar que el paciente se me retire del estudio. En los tratamientos e indemnizaciones, si es necesario, o sea, los tratamientos a los que tiene derecho el paciente si llega a ocurrir algo con el estudio, y se debe indemnizar si algo malo ocurre. Adicionalmente, ¿cuál se debe decir que si van a existir gastos adicionales? Estos no van a correr por parte del paciente, sino al contrario, van a correr por los investigadores del estudio o por la financiación del estudio. Pero no es solamente tener esto en el consentimiento informado, sino que además este debe tener ciertas cosas que lo hacen válido o que nos permiten que este consentimiento tenga validez. Entonces, son 5 cosas. La primera, que debe ser elaborado por el investigador principal y debe tener toda esta información que les dije anteriormente. Segundo, que debe ser revisado por un comité de ética. Uno no puede pasar un consentimiento informado sin que alguien previamente lo haya revisado, un comité lo haya aprobado. Tercero, debe estar firmado por 2 testigos en Colombia y estos deben tener el nombre, la dirección, qué relación tienen con el paciente y pues tienen que estar firmado por estos testigos. Tiene que estar firmado por el sujeto al que se va, el que va a participar en el estudio, o por su representante legal en caso de que lo requiera, en caso de menores, en caso de personas que no puedan uh, no estén en capacidad para firmar el consentimiento, y siempre, siempre, siempre se debe elaborar en duplicado con el fin de que el participante se quede siempre con una copia y la otra que haga parte de la carpeta del estudio. Aquí es importante ver que cuando hablamos de
investigaciones sin riesgo, se puede decir que se puede dispensar al investigador de la obtención del consentimiento. Y en caso de investigaciones con riesgo mínimo, el Comité de Ética en Investigación puede, por razones justificadas, poder autorizar que el consentimiento informado se obtenga sin formularse por escrito. O sea, puede ser de otra forma diferente a escrito. Y entonces, cuando hablamos de personas vulnerables, el CIOMS ha sido muy claro en decir que las personas o grupos vulnerables son aquellas que pueden tener más posibilidad de sufrir abuso o daño adicional por estar en esa condición. Entonces, vulnerabilidad concierne a toda la parte que tiene que ver con los elementos de juicio, la probabilidad de grado de daño físico, psicológico, social, mayor sensibilidad al engaño, mayor susceptibilidad a daño por la violación de su confidencialidad, o no capacidad a proteger sus intereses por falta de educación, por su capacidad de decisión o por sus recursos. Entonces, es importante tener en cuenta que existen como ciertos, como grupos grandes que pueden ser población vulnerable, entre esos está personas que tengan baja capacidad de consentir, en donde la jerarquía afecte la decisión, en donde hayan pacientes institucionalizados, en mujeres embarazadas, en personas pobres, en desempleados y en personas desplazadas. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos menores de edad, estamos tratando con poblaciones vulnerables. Si estamos tratando con militares, también. Porque si uno siente o sea, si la persona siente que se siente, si no toma o no acepta ese consentimiento, puede verse afectado en su carrera más adelante, pues claramente la persona va a decir que sí. Pero pues ya ahí no, pues no, digamos que no podríamos decir que se están cumpliendo con las normas éticas porque la persona está en como condición de vulnerabilidad. Entonces, en ese caso, lo que tendríamos que hacer es buscar a un tercero que no tenga ninguna relación con ello, que pueda, en donde la persona pueda decidir y no se vea presionado por la toma de o la aceptación de un consentimiento. Finalmente llegamos a la parte del comité de ética, porque es importante tener un comité de ética, porque primero nos va a proteger los derechos, la dignidad, seguridad y bienestar del paciente, y adicionalmente va a proteger al investigador. Busca asegurar que los estudios estén bien realizados y busca hacer una revisión continua y un seguimiento a los estudios que se están haciendo con el fin de evitar eh, como el incumplimiento de las normas éticas. ¿Por quién está compuesto un comité de ética? Por al menos 5 miembros. En esto es importante que haya un balance entre el sexo y la edad. Y este siempre tiene que tener un carácter multidisciplinario en donde al menos una persona tiene que tener, como en su área primaria no debe ser científica. Generalmente hacen parte de esto abogados. Tiene que haber al menos un médico. Tiene que haber alguien independiente de la institución que no tenga ningún interés sobre la investigación, sino que al contrario la vea como desde un ángulo diferente. Y en algunos casos se utilizan consultores cuando se deben aplicar. ¿Qué debemos tener en cuenta cuando vayamos a presentar un proyecto a un comité de ética? Primero, cuál va a ser la población a la cual vamos a investigar. Segundo, qué intervención se va a realizar sobre esta. Tercero, los procedimientos que vamos a realizar. Y cuarto, qué instrumento de recolección vamos a aplicarles como a este grupo. Entonces, con eso concluimos el video de ética en la investigación y consentimiento informado para la investigación clínica. Tengan en cuenta siempre que esto no es solo algo que les va a servir si son investigadores. Generalmente esto les va a servir si hacen alguna especialidad clínica cuando vayan a hacer su trabajo de grado, les va a funcionar mucho porque esto lo tienen que conocer. Cuando lean un estudio también les va a servir porque es bueno conocer si se hizo realmente correcto o no. También como parte histórica, identificar lo que ha pasado nos ayuda a mejorar, a darnos cuenta que a veces pensamos que estamos haciendo las cosas de forma correcta, pero más adelante o en algún futuro vamos a ver que pronto eso no era la mejor forma de realizar las cosas. Entonces, les deseo muchos éxitos en su parcial, que les haya servido de algo el video, espero no haya quedado muy largo y cualquier pregunta quedaré súper pendiente para respondérselas. Entonces, adiós, nos vemos después.